Wow, la mejor experiencia que le puede pasar a un ser humano es ser formado por Dios. Cuando nosotros como cristianos, Dios comienza a trabajar en nuestra vida, la vida nuestra en los caminos del Señor tendrá una manera distinta de verse y de visionarse. Sabemos lo importante que es pasar por la mano de Dios. Y usted me dirá, claro, si soy cristiano se supone que yo paso por la mano de Dios. Pero no todo el mundo se deja formar por Dios. La formación de Dios no es igual que la formación en un colegio, en una universidad. Son procesos y pasos que son tan diferentes a lo que nosotros pensamos. La manera de Dios trabajar en nosotros y formarnos no lo hace por un sentimiento, sino lo hace por un propósito. Cada mover, cada cosa que Dios haga o permite en nuestra vida va a estar pensada y basada en el propósito que Dios tiene contigo. Por eso hay unos principios con respecto al hombre y mujer de Dios que Dios tiene propósito. Número uno, primero lo llama. Por eso dice la palabra que nadie que viene al Padre, o sea, el que viene a reconocer a Cristo como hijo de Dios es porque el Padre se lo revela. O sea, todo aquel que viene a Cristo es porque Cristo primero lo eligió o porque Dios lo eligió. Entonces, cuando Dios nos elige, luego entonces comienza a prepararnos. Y la preparación es el escalón que poco a poco, los escalones que vamos subiendo para ir desarrollando nuestra personalidad espiritual. Y luego de ser preparado, entonces luego nos envía. Y el enviar es comenzar, amén, a desarrollarnos en el lugar que Dios ha determinado. Es bonito y es lindo cuando un cristiano pasa por la mano de Dios, cuando realmente nos rendimos. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy difícil dejarse formar por Dios. ¿Por qué? Porque nuestra carne y nuestra humanidad siempre va a querer hacer las cosas a nuestra manera. Siempre va a querer hacer las cosas como a ella le gustan. Pero ¿sabes qué? Cuando dejamos que Dios nos forme, vamos muriendo a nuestra humanidad. Vamos muriendo a lo que yo deseo que va contrario a Dios. Y entonces voy comenzando a ver las cosas diferentes. Cada vez que yo muero, amén, a deseos y cosas carnales que no le agradan a Dios, entonces comienzo a revivir o a vivificarme en Cristo. Mis sentidos comienzan a despertarse y la manera de ver las cosas van a ser diferentes. En la mano de Dios nos activamos. En la mano de Dios Él mismo va a quitar exactamente lo que te daña. ¿Sabes? Podemos haber un David que el Señor lo elige como rey, pero más adelante Dios, después de elegirlo, comenzó a formarlo. Y Dios mató tanto la humanidad de David que David lo que más le importaba era hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué decir de unos discípulos que comenzaron de cero, sin nada de espiritualidad en cuanto a la comunión con Dios se refiere? Pero vemos que Jesucristo ya sabía el propósito, aunque en ellos no se notaba, ya en la eternidad Dios lo había marcado. Y Jesús comenzó a trabajar en ello hasta llevarlo al nivel de ser los sucesores, los que iban a seguir el legado. ¿Te imaginas tú y yo? ¿Sabes todo lo que Dios tiene para ti? ¿Sabes de lo que Dios te dotó? Pero hay una personalidad que Dios tiene que matar. Vamos a rendirnos a Dios. Nunca Dios nos va a quitar algo porque Él le place quitarnos o por hacernos sentir mal. No. Todo lo contrario, todo lo que Dios arranque y quite de nuestra vida, por más doloroso que sea, va a ser para transicionar nuestra vida espiritual y poder entonces estar preparado para lo próximo de Dios, para estar más cerca de su presencia. Mientras más yo muero a mi yo, más santificación recibo. ¿Por qué? Porque puedo acercarme al Padre y Él dice que tenemos que ser santos como Él es santo. ¿Y qué es santidad? Apartado del mal, apartado de todas las cosas que no le agradan a Dios. Cuando caminamos en esa línea, entonces comenzamos a experimentar cosas extraordinarias. No puede ser a nuestro modo, sino es al modo de Dios. Entonces Dios está preparando un pueblo que realmente se rinda y deja que Él sea ese enfoque para poder caminar y para poder moverse a la dimensión que Él quiere hacerlo en nuestra vida. Me encanta de que nuestro amado Dios no es un Dios que actúa por emociones y no es un Dios que
actúa por lo que se nota en nosotros en lo humano, no. Ya Él nos dotó de todas esas características. Entonces Él quiere que nosotros comencemos a abrir los ojos espirituales y que en nuestros corazones haya un real anhelo de que su obra se complete en nosotros. Y una vez tengas el deseo y el anhelo de que la obra de Dios se complete en ti, déjalo, rindámonos, porque en ese rendirnos, aunque no entendamos, en la mano de Dios lo que nos pase va a obrar para bien, porque Dios nunca nos va a entregar a la destrucción, todo lo contrario. Él va a permitir que mueran cosas en tu vida que no vayan con el propósito. Es como cuando se va a cenir el trigo, la paja se quita y se queda el trigo. Así mismo es en nuestra vida. Lo malo que hay, Dios lo va a arrancar y se quedará la esencia pura. Por eso Dios quiere que nosotros veamos con ojos abiertos y que realmente en nuestros corazones haya el deseo, pero también el rendirnos para que ese deseo se haga realidad, de que el plan y propósito de Dios se cumpla en nosotros. No es fácil, pero con la mano de Dios, amén, va a obrar. Jehová Dios, aleluya, quiere hacernos ver cuán importante somos para Él y cuántas cosas extraordinarias Él hará en nuestra vida. ¡Wow! Qué lindo saber que tenemos a un Dios que cree mucho en lo que puso en nosotros. Y lo que nosotros mismos no creemos, Él lo cree porque sabe de qué nos dotó. Dejémonos formar por el alfarero. Aunque duele muchas veces, pero vamos a ser transformados de una manera extraordinaria. Un padre, cuando su hijo, el padre está formando el carácter del hijo, hay muchas cosas que el hijo se va a enojar, no le va a gustar. Y quizás en su adolescencia no entenderá por qué el padre lo sujeta tanto, por qué el padre le aconseja tanto. Pero cuando llega a una adultez, muchas veces dicen, ahora entiendo por qué mi padre o mi madre me corregía tanto. Ahora entiendo y doy gracias porque fueron fuertes conmigo. Porque ahora puedo ver de que realmente ellos querían lo mejor para mí. Así Dios quiere que nosotros como hijos de Dios entendamos que ahora no entendemos muchas cosas, pero luego el Padre Celestial, que es perfecto, está quitando la maleza para entonces darnos todo lo poderoso que Él tiene. Por eso me encanta la historia de David, que vamos a leerla en el libro de 1 de Samuel 16, y dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no fuese rey sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Aquí nosotros conocemos mucho esta historia y la verdad que esta historia es un ejemplo vivo de un Dios que prepara para exaltar. Nunca la familia de David pudieron imaginarse todo lo que Dios tenía en David. Como un niño, siendo un jovencito, pudiera tener una personalidad y un carácter tan firme en la fe en Dios, que se atrevió a ver un gigante pequeño, ver que ese gigante no era obstáculo para Dios. A ese nivel de fe Dios nos quiere llevar. David se dejó formar y el primer momento en donde Dios comenzó públicamente con David fue en el momento que fue ungido delante de toda su familia. Y a partir de ahí comenzó la gran travesía. Dios permitió que lo atacaran, permitió que lo persiguieran, permitió tantas cosas de que lo humillaran. Amén. En momentos se tuvo que hacer el loco para que no lo mataran. Y todo eso lo llevó a rendirse a Dios. Y si ustedes ven casi ya la parte final de la historia de David, vemos cómo David aún hasta en su último momento adoró a Dios. Él fue tan preparado y fue matada tanto su humanidad que no se enorgulleció, todo lo contrario. Él era un rey, pero siempre se sentía ante Dios como hijo. Eso es lo importante de dejarnos moldear. Cuando somos formados por Dios, nosotros vamos siempre a recordar que por más alto que Dios nos lleve, la gloria siempre es de Él. Y aunque Dios nos use de la manera que nos use, en la presencia de Él seremos sus hijos, sus niños, sus niñas, en donde ahí nos escondemos
dejemos para que Él nos llene, para que nos active y nos diga lo próximo. Hay mucho de Dios para nosotros. Vamos a dejar que Dios nos forme. Hay muchas maneras de Dios formarnos. Dios pone personas que nos formen y es Él que lo está haciendo, pero también Él mismo se encarga de mandarnos al desierto. Recuerden que el mismo Jesús, la palabra dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y hay momentos que no va a ser a través de un humano, que el mismo Dios va a permitir que vayas al desierto, te va a llevar al desierto para allí sacar lo que hay en nuestros corazones, para ahí santificar nuestra vida, para ahí comenzar a matar nuestra humanidad y que pueda, amén, vivir ese ser lleno de amor, lleno de misericordia y sobre todo dependiente total de Dios. Este es un tiempo en donde estamos viviendo la etapa final de la iglesia. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y estos últimos tiempos van a ser activados fuertemente para que nosotros como hijos de Dios podamos tener un carácter firme, y ese carácter solamente se puede procesar y preparar en las manos del Dios que forma. Dejémonos formar con Dios, vale la pena. Las lágrimas no te van a matar, te harán más fuerte, porque si esas lágrimas son en los brazos del Señor, aún tus lágrimas no van a caer al vacío, todas tienen recompensa. Esta es la mini reflexión de hoy. A ti, amigo que me estás escuchando, ¿sabes qué? Hay un Dios en el cielo que te ama con amor eterno y Él anhela que tú lo dejes, que Él te tome en los brazos y como a un padre guíe a su hijo, así te quiere guiar Dios a ti. Solamente tienes que dar el primer paso, que es reconocer a Dios como tu Salvador y decirle: Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios, reconozco que sin ti no puedo, que solamente con tu ayuda. Ayúdame a morir a mi yo y a mi humanidad y que de hoy en adelante pueda caminar en tus preceptos y en tu principio. Si tú hiciste esta oración, mira, te aseguro que hoy comienzas a vivir una vida diferente. Busca un lugar donde congregarte y acepta y deja que Dios comience a cambiar esa personalidad. En el nombre de Jesús. Y a ti, a mi iglesia, vamos a fructificar, vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida de manera extraordinaria. Solamente recuerden que no nos podemos detener nunca, porque el cielo es nuestra única y última parada. Shalom, shalom. Con la pastora Raquel Mateo.